No te duró la toxina botulínica esta vez. La vez pasada te duró súper bien y esta vez te duró menos meses. O realmente la vez pasada no tuviste un efecto, pero ahora sí. Pues bueno, vamos a hablar acerca de eso en este video. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Yo soy la doctora Sandy Dueñas, soy médico estético y anti-envejecimiento y vamos a hablar acerca de ¿por qué no me duró la toxina botulínica? Y es un tema que últimamente, sobre todo en todos los médicos estéticos que hemos venido a congresos y todo y que lo hemos platicado, hemos concluido que la toxina está rarita. La verdad, hemos visto cosas diferentes y tenemos muchas teorías a raíz de eso, pero después de eso aquí en Dueña de tu Belleza, justamente en investigación, aquí con Eric también, estuvimos investigando qué cosas podrían ser los factores que ocasionan que esa toxina botulínica dure menos. Y aunque realmente no hay resultados totalmente determinantes, tenemos varias causas en esas divididas en tres: una relacionada con la marca, otra relacionada o con el material, otra relacionada con el médico y otra relacionada con los pacientes, tal cual. A raíz de estas tres vamos a describir cuál podría ser el factor que en tu caso muy personal podría haber disminuido el tiempo de la toxina botulínica. Cabe recalcar que si no has visto nada de la toxina botulínica y no sabes qué rayos es, o todo lo contrario, quieres saber qué es y cómo es que funciona, te voy a dejar aquí el video donde hablo acerca del Botox. Justamente yo ahí tengo toda la cara llena de toxina. Fue así como de estoy bloqueada, miren la comparación de antes y después para que vean de qué se trata, cuál efecto podemos esperar. Yo en ese video la verdad es que sí le sufrí un poquito porque estaba de más bloqueada. Entonces a raíz de eso yo ahorita hago el tratamiento un poquito más natural, pero pues para que te des cuenta un poquito más del tratamiento y cómo es el efecto y sobre todo cómo es que ocurre ese efecto en tus músculos faciales. Y no solo faciales, también corporales. Para retomar tantito, la toxina botulínica es una toxina que va a llegar a las proteínas donde se encuentra la terminación neuromuscular, y en esa terminación neuromuscular va a ocasionar daños en una proteína en especial que se llama SNARE25, que va a impedir que las vesículas se puedan, de acetilcolina, que es el neurotransmisor que permite la contracción muscular, puedan salir hacia el espacio entre esta unión entre el nervio y el músculo. Ya está la acetilcolina y entonces el músculo dice, ok, tengo que contraerme. Y entonces cuando nosotros, si colocamos toxina botulínica e impedimos que esa proteína saque esas vesículas, entonces no tenemos contracción. A raíz de que salió esta toxina botulínica, que salió por temas de tratamientos oftalmológicos, empezaron a ver de, oye, ¿por qué nuestros pacientitos ya no tienen patitas de gallo? ¿Qué pasó? Y de ahí empieza el nacimiento de algo que es muy grande ahorita, que es la medicina estética, que son los tratamientos no invasivos. Y antes, de hecho, las caras eran muy raras. Las caras con toxina botulínica eran súper bloqueadas y la toxina botulínica llegó a durar hasta 36 meses. Duraba muchísimo. Actualmente una toxina ya no puede durar incluso más de 3 meses y medio, 4 meses. Y eso que hace un año o un año y medio la toxina duraba 6 meses, 7 meses. O sea, yo me acuerdo que en ese video que grabé, la toxina me duró 7 meses aproximadamente, 8 o hasta 9 en quitarse por completo. Y ahorita me pongo toxina y aunque sea la misma marca y colocando y respetando los tiempos, ¿por qué? Porque también podemos tener inmunogenicidad. Inmunogenicidad es la capacidad de tu cuerpo de producir anticuerpos y después que llega la sustancia decir, esta ya me la sé, entonces manda celulitas que son las encargadas del sistema inmune de poder eliminar cualquier sustancia o cualquier cosa que no sea del cuerpo, y entonces a raíz de esto pues ya podemos disminuir cualquier cosa, cualquier patógeno que se encuentre, entre ellas la toxina botulínica. Entonces si nosotros tenemos esos anticuerpos muy arriba, porque ya tenemos cierto tiempo que le dejamos al sistema inmune poder fabricar estos anticuerpos, al momento de colocar toxina pues entonces va a detectarla y la va a tumbar en todo el cuerpo, porque siempre me pasa que con los pacientes que me dicen, no, es que quítame acá, es que acá no tengo y acá tengo, es como, no puedo, o sea, no puedo, porque si ya te pusiste en un solo sitio, en el otro, pues todo esto es sistémico, es el sistema inmune, es de todo el cuerpo. Siempre hay que por eso respetar ciertos tiempos. Si quieres saber más respecto a esto que te acabo de mencionar, te voy a dejar aquí otro video que es el video de inmunogenicidad de toxina botulínica, que hablo más científicamente de cómo es que funciona y cómo es que se puede resolver en dado caso que lo llegues a tener. Bueno, ya que sabes el background de eso y de inmunogenicidad, nos vamos a entrar a
a otros temas que no tienen que ver con la inmunogenicidad de tu cuerpo de haber tomado la toxina porque no te la colocaste en los tiempos adecuados. Vamos a hablar acerca de por qué me duró menos. O sea, sí me hizo el efecto, sí me funcionó, agarró a los 5 días, 6 días como normalmente, pero en lugar de durarme los 6 meses, me duró 3 meses o me duró 2 meses o hasta 1 mes y medio. Entonces, lo primero, vamos a hablar de la marca o de la toxina o del material como tal. El material como tal tiene una cadena de frío que se tiene que respetar porque la toxina tiene que estar a ciertas temperaturas, a excepción de una marca en especial. Esa marca no requiere de temperaturas, pero tiene que ser temperatura ambiente, o sea, tampoco puede ser tan extrema la temperatura. Si no se cumple bien esa cadena de frío, ese cuidado que lo da el proveedor tal cual, entonces al momento de ser reconstituida, pues bueno, en dado caso no podría durar tanto. Algo que realmente sí cuidan las marcas, sobre todo las marcas que compras directo la toxina con la marca, no con un distribuidor, porque sí, en ventas en todo existen distribuidores y existen las marcas directas. El distribuidor normalmente también tiene mucho cuidado con los materiales, pero si es un distribuidor que no tuvo el cuidado con su cadena de frío, podría ser una de nuestras opciones por las que la toxina durará menos. La segunda respecto al material es la marca. Cada marca tiene una duración diferente. Podría ser que sí, porque más bien depende del efecto que hagamos, pero sí puede haber marcas que duren más que otras. Eso es muy cierto, aunque normalmente cuando ya estás aplicando la medicina estética, sabes qué marca pues al paciente le puede durar más y es la que normalmente utilizas en todos tus demás pacientes. Entonces tú puedes hacer como tu margen de referencia que, oye, es que esa misma toxina a un paciente le duró más, a un paciente le duró menos, aunque haya sido la misma marca, pero sí podría ser alguna variación, sobre todo con marcas que dejan un efecto muy suave, como por ejemplo Xiomin, podría ser que dure un poquito menos porque la contracción se requiere más, o toxinas que agarran muy fuerte, pues bueno, podría ser que duren más, pero más depende en especial de qué tanto esté, pues eso lo voy a mencionar ahorita con el tema de la técnica, pero tiene que ver mucho más con la técnica que con la marca tal cual. Tercer punto, el lote. El lote es súper importante porque hay lotes que sí, efectivamente han salido defectuosos y no en cuestión de que ocasionan efectos secundarios al paciente, sino en la cuestión del tiempo. Y entonces, oye, ¿por qué con estos pacientes, no sé, a lo mejor nosotros aquí atendemos a varios pacientes en un día, entonces, ¿por qué a estos 3 y 3 o lo que sea que atendimos en estos 2 días que nos acabamos un vial o no sé, en ese tiempo, porque a ellos les duró pues menos la toxina? Ahí podríamos pensar que pudo haber sido ese lote, que no sabemos si fue por la cadena de frío o por tal cual el lote en cuestión de producción. Por más que nosotros hagamos la constitución exactamente igual, realmente no sabemos si tiene que ver con ese lote. Y no solamente nos pasa a nosotros aquí, por ejemplo, no en la clínica, sino le puede pasar a otra clínica, a otra clínica, a otra clínica, a varios al mismo tiempo con ese mismo lote. Vámonos ahora a la parte del médico. ¿Qué tiene que ver aquí el médico? ¿Podríamos encontrar algún detalle con el médico con respecto a la duración? Puede ser que sí. La primera tiene que ver con la dilución, pero la dilución en especial, recuerda de nuevo, tiene que ver con el efecto que el paciente quiere. Si tú haces una hiperdilución en algunas zonas, puede ser que quieras un efecto mucho más suave, que ni siquiera es hiperdilución, solamente es un poquito más de dilución. Y en unas zonas un poquito más duras para poder mantener más el efecto. Realmente, ¿tú cómo puedes darte cuenta si hiperdiluyeron la toxina botulínica que te están colocando? Con el efecto que tienes. No hay otra cosa. Muchas personas, y eso yo lo escuché desde antes incluso de ser médico estético, no, es que ese doctor diluye mucho y porque diluye mucho no les dura mucho. No es así. Te voy a explicar por qué no es así. Porque si yo coloco la toxina y tú estás viendo que el efecto es suave, de entrada por el efecto que tienes puesto, vas a saber que va a durar menos a que si el efecto es duro, pero no tiene que ver con la dilución en ese sentido. Si a ti agarró duro en ciertas zonas, eso es el indicativo que te va a decir que puede durar más. ¿Por qué? Porque tenemos menos contracción y menos metabolismo, independientemente de la dilución. Eso quiero que lo sepas. Pero, pues sí podríamos ver que si hacemos un botox muy suavecito con una dilución un poquito más alta, que es muy poquito más, pues podría ser que dure menos, pero es a raíz del efecto que quisimos lograr con el paciente. Otra de las cosas por las que puede ser el médico es la técnica. Existen diferentes técnicas para poder hacer que la toxina dure más o dure un poquito menos, pero el tema de que dure menos es que el efecto es mucho más natural y difuminado.
difuminado. Tiene su porqué, todo tiene su porqué. Si nosotros queremos hacer un efecto muy suavecito, muy natural, una paciente muy joven de 18 años a lo mejor que no está arrugando tanto, bueno, podemos colocar la toxina en capas superficiales para permitir que haya un efecto de suavizado. ¿Por qué? Porque si lo coloco en capas superficiales, aquí te voy a poner mi esquemita de la piel como siempre, si lo coloco donde está el tejido celular subcutáneo superficial, en esa zona se va a difuminar porque se va a distribuir el líquido y entonces el músculo que se encuentra en la parte de abajo va a agarrar la toxina de forma muy difuminada. ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Pues evidentemente que el efecto sea mucho más suave y que la toxina pueda durar menos. Otra de las cosas que también puede ser algo indicativo, la colocación de la aguja. Tú colocas una aguja que va directo hacia el músculo, en temas de arriba hacia abajo, más bien hacia abajo, y entonces ahí podemos bloquear más fácilmente la fibra muscular o el cuerpo del músculo, con lo que vamos a permitir una mejor paralización, pero una paralización que sea más completa, con un efecto mucho más endurecido. Entonces ahí sí puede ser que nos dure más. Y la otra parte relacionada con el médico tiene que ver con la manipulación, ya que se ha visto que movimientos muy bruscos, eso en artículos, podrían disminuir la efectividad hasta de un 42% de la toxina botulínica, que eso es un dato espectacular que sacamos en artículos que la verdad, wow. Ahora vámonos al tema del paciente. ¿Qué es lo que puede pasar con el paciente? Primero, el sistema inmune. El sistema inmune del paciente últimamente no sabemos, eso yo lo platico en especial con ustedes porque lo hemos platicado varios médicos estéticos y decimos, es que no sabemos por qué les ha durado menos la toxina a los pacientes con las mismas dosis, con la misma marca y con el mismo paciente. Y después de la pandemia hemos visto que la toxina poco a poco ha durado un poco menos. ¿Tenemos sospechas de marketing? Puede ser, no sabemos, la verdad no quiero meterme en ese sentido porque no lo sabemos de que tenga que ver con las marcas, porque pues prácticamente ponemos más toxina. Yo ahorita estoy poniendo mucho más toxina para lograr el efecto que estaba logrando antes con poca toxina. Entonces está como muy raro, no sabemos si tiene que ver por ahí algún tema monetario. Nosotros creemos que a partir de la pandemia el sistema inmune de las personas ha estado diferente. No tenemos evidencia científica realmente que digan, es porque después de esto ocurre esto. No hay evidencia científica. Han salido artículos de cómo resolver ese tema relacionados con el consumo de zinc para permitir que dure más, pero dices, oye, qué chistoso que han salido esos artículos y ahora la duración de la toxina pues el paciente son 4 meses. Entonces yo creo que es un fenómeno que está pasando de forma global y al final también depende del efecto que quieras lograr en el paciente. Pero sí dato, o sea, mis pacientes yo les tengo que poner más toxina ahorita para poder lograr el efecto que antes lograba. Entonces muy raro. El sistema inmune también podría ser algo que afecte la temperatura corporal en temas de gripitas o en temas de cualquier otra cosa que hayas tenido durante ese periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si tú tuviste alguna enfermedad, tuviste algo, eso también, que cuando aumenta la temperatura y tienes fiebre o vaya, anteriormente que también había febrícula, que ahorita ya no se le llama así, en ese tiempo nosotros podemos aumentar la regeneración nerviosa y por lo tanto tener la disminución del tiempo de la toxina. Entonces también tiene que ser un factor importante. Si en ese periodo tuviste una enfermedad y esa enfermedad te llevó a tener fiebres interesantes, pues bueno, la toxina puede haber disminuido también por eso. El siguiente punto del paciente es no seguir los cuidados post del tratamiento. Normalmente les decimos que en 4 horas no se estén tocando, normalmente les decimos que tengan mucho cuidado con el calor, sobre todo en esa semana que la toxina botulínica está agarrando bien, incluso está un poco el frío, pero yo más le voy al tema del calor. Entonces en ese periodo de tiempo de preferencia igual y no pasa nada, pero vaya, puede ser un factor que determine que dure menos la toxina, porque en el periodo en el que la toxina está haciendo su efecto o empezando ese efecto, pues se haya ido a una exposición tremenda de calor. Es otra teoría también. La tercera es que tengamos mucha gesticulación. Un paciente hipertónico, que lo menciono en el primer video que te mencioné hoy, ese normalmente tiende a gesticular mucho. Entonces las zonas donde tendía a gesticular mucho son las zonas que más van a perder toxina con el tiempo. Entonces esa gesticulación exagerada a un paciente que no gesticula tanto, pues le va a durar más tiempo. O sea, yo por eso creo que mi toxina pues me duró, ¿qué será? 6-7 meses, porque ahorita pues yo levanto las cejas, no tengo toxina ya, porque hasta me hice Morpheus y este efecto que tú ves no es de toxina. Entonces dices, oye, ¿qué pasa? Pues claro, me pongo Botox y puedes durarme un poquito más, probablemente porque no gesticulo normalmente, pero los pacientes que sí tienden a hacer líneas muy marcadas o que gesticulan sin querer gesticular, no sé si me explico, esos pacientes tienden su toxina a durar un poquito menos. Y la otra también tiene que ver con los géneros. ¿Por qué? Porque a los hombres normalmente tenemos que ponerles dosis más altas para permitir que la duración sea la misma que en la mujer, porque los músculos también son más fuertes. Entonces sí puede haber alguna posibilidad de que también eso difiera. El hecho de que tú hagas mucho ejercicio, el hecho de que, ¿sabes qué? Es que esta vez se me ocurrió hacer demasiado ejercicio e irme a Cancún 2 meses y
¿sabes? O sea, todo eso podría influir en que la toxina pueda disminuir en tiempo. Sin embargo, no debe de ser normal que la toxina dure 2 meses. Eso se me hace verdaderamente poco. Yo creo que entonces yo tomaría el riesgo, y lo estoy tomando con mis pacientes, de decir, ¿sabes qué? Probablemente te voy a bloquear mucho más, pero ese efecto de mucho bloqueo te va a durar unas 3 semanas. ¿Para qué? Para que podamos hacer que la duración te dure 4 meses, 3 meses y medio. Porque anteriormente, como les digo, o sea, yo con dosis pequeñas no había problema, pero ahorita la toxina está durando un poquito menos. No solo lo digo yo, o sea, lo digo en general, y utilizando diferentes marcas, porque normalmente yo utilizo ciertas marcas para unas zonas y ciertas marcas para otras. ¿Para qué? Para lograr hacer un efecto muy personalizado en la carita del paciente. Logramos cosas bien bonitas, o sea, en temas de la sonrisa, de los ojos, de los párpados, de todo, o sea, y utilizar diluciones con marcas diferentes en la cara se ve muy bonito y les va espectacular. Entonces, realmente es un fenómeno que igual, ojalá que salga más evidencia científica para poder saber qué es lo que está ocasionando que la toxina botulínica pues efectivamente esté durando un poquito menos. Entonces, la recomendación: ponte un poquito más intensa la dosis, pide al personal de salud que te haga el tratamiento, que por favor te deje un poquito más paralizado de lo normal o paralizada de lo normal, para que el efecto te dure lo que te duraba antes. Si eres de los que les dura el tiempo 6 meses, 7 meses, qué padre, qué gusto, pero pues sí es un fenómeno que se está ocasionando últimamente y que no sabemos exactamente por qué. Y pues bueno, te invito a que cheques nuestro Instagram @sandyduena y nuestra página web www.duenadetubelleza.com. Si quieres comentar algo respecto a esto, que me es muy importante leer tus comentarios, déjalo aquí abajo para que podamos platicar un poquito respecto a eso y tomar información para hacer más contenido de YouTube, y entonces poder tener pues mucha más información para que seas dueño y dueña de tu belleza. Muchísimas gracias y nos vemos en otro video. Adiós.